hace 2 sábados el Señor compartía con nosotros y del libro de Santiago y al sábado que pasó también otro versículo y ahora otra vez la palabra que el Señor me dio conforme al trato y podía ver un hilo conductor, podía entender cómo el Señor con ese, ¿cómo es que se dice? Ese atributo que tiene de Padre amoroso, de Padre bueno, está queriendo obrar en nosotros para darnos crecimiento. El libro de Santiago, yo cuando vi que era otra vez, digo, Señor, otra vez Santiago. Y busqué la reseña que hay en el libro de Santiago en la Biblia y dice que este breve libro es una colección de enseñanzas sobre varios temas. Dice, el autor aconseja a los cristianos. Es un libro que vamos a escuchar y si vamos pensando en lo que hemos compartido las semanas anteriores, son consejos para nosotros, para los cristianos, para que aprendamos, dice, a controlar lo que decimos, a no mostrar preferencias por personas, ¿sí? Haciendo acepción de personas, a atender a aquellos que necesitan, a aquellos que están enfermos y a que pongamos nuestra fe en acción. Dice que no es por obras que somos salvos, sino por fe, pero la fe sin obras es muerta. ¿Y saben dónde está ese versículo? También está en Santiago. Está en Santiago 2:26, que es el versículo anterior a lo que vamos a compartir hoy. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que nuestra fe nos va a llevar a obrar conforme a nuestra creencia en Cristo, a cómo el Señor nos enseña, a que estemos cuidando de los enfermos, a que estemos atendiendo a los necesitados, y esa es la obra de la fe a la que el Señor se refiere. Vamos a compartir luego toda esta introducción en el capítulo 3 de Santiago. Vamos a compartir del versículo 1 al 12. Lo buscan, cuando lo tengan me levantan la mano. Voy a agarrar un vasito con agua. Perfecto, Oscar. Agus. Yo no tengo. Muy bien. Muy bien. ¿Te sirvo más? No tengo, gracias. Dice la palabra de Dios. Hermanos míos, acá vamos entendiendo entonces que el autor está hablando nos está hablando a nosotros. Esta exhortación, esta corrección, esta enseñanza que decíamos que para que hagamos las cosas como conviene en nuestra fe, ya está dirigiéndose a hermanos, a cristianos. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros, él se incluye allí, hermanos, cristianos, todos, dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. A ver, Álvaro, jinete de campaña, es así, ¿verdad? Le ponemos el bozal, ¿no? ¿Cómo se llama el coso? Y el cabrestillo, no me acuerdo cómo se llama, bueno. Y le tiramos, y el caballo frena, y le soltamos, y el caballo anda, y le tiramos un poquito para el costado, y todo está manejado a través de ese freno en la boca que se le pone a los caballos, para que nos obedezcan, y así dirigimos todos los movimientos del cuerpo del caballo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las naves, los barcos son guiados, manejados, ¿verdad? Por un pequeño timón. Y esa persona, el que la gobierna, la lleva a donde quiere.
así también, mira acá, así también la lengua. No te dije, pero el título que tiene este capítulo es la lengua, el capítulo 3. Dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, como el timón, y quizás como el coso que se le pone al caballo, el freno, perdón. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Vayamos prestando atención lo que nos está exhortando la palabra. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso, versículo 11, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Amén. Hermanos míos, el Señor nos ha hablado. Vamos a ir versículo por versículo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo entendía dos cosas acá. Maestro es el Señor, ¿verdad? Maestro es Jesús. Y cuando dice recibirán, y entendía otra cosa. Primero que nada entender que aquel que dice la palabra de Dios, que es varón perfecto, busca Agustín, Efesios 4:13. Porque les decía en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. No se hagan maestros, entonces dice, muchos de vosotros, sabiendo que aquel que enseña, que exhorta a sus hermanos, ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea líder, aquel o cristiano que habla la palabra de Dios, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto implica, te decía, el que es maestro es Jesús, pero también Él prepara a sus hijos y los capacita para que el mensaje sea propagado a través, ¿no? Como lo estamos haciendo aquí ahora. Pero aquellos que compartimos la palabra de Dios, tenemos que tener el conocimiento de que recibiremos mayor condenación. ¿Qué significa esto? Aquellos a los que el Señor ha llamado para que enseñemos su palabra, somos responsables y se nos va a juzgar por cada enseñanza que hayamos dado, si estuvimos apegados a la palabra o si enseñamos palabras nuestras. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios, ya sea que estoy hablando con alguien y aunque no esté sirviendo al Señor, yo tengo que ser muy cuidadoso, porque lo que yo transmita al otro de Dios, estoy siendo responsable. Va a haber juicio sobre todos, pero mayor será sobre aquellos que se nos ha encomendado
el apacentar a la grey, como decíamos al principio. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y esto a veces puede ser consciente o inconscientemente, pero podemos, dice acá la palabra, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjate lo que dice este versículo. Porque dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Qué dice Agustín? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Nosotros vamos siendo perfeccionados a través de la palabra para ir llegando a la estatura de Jesús. El único varón perfecto, la palabra lo dice, es Jesús. Y nosotros somos, como era que decía Agu, perdóname. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. Entonces, iremos siendo perfeccionados en el trato que el Señor nos vaya dando. Hoy, por ejemplo, el Señor ha puesto toda nuestra atención en algo que quizás no nos damos cuenta y es cotidiano, constante. Nosotros estamos hablando, nos comunicamos. Y hoy viene a puntualizar que sin lengua no podemos hablar. Y apunta a lo que hace la lengua y la define de una manera que quizás nosotros no nos vamos diluyendo, diría yo, en nuestro diario vivir, a no prestarle la atención debida. Es cierto que lo que habla la boca abunda el corazón. Es cierto que lo que nosotros hablemos salió del corazón. Pero hoy está haciendo énfasis a que vos te des cuenta cómo estás hablando. Dice ahí, y lo vamos a ir también más adelante, que de una misma fuente no pueden salir agua amarga y agua ¿cómo que dice? Amarga y dulce. Estamos viendo entonces que el Señor está hablando que somos como una fuente, de donde nosotros salen cosas, y que conforme a cómo está, como te citaba ese versículo en nuestro corazón, hablaremos. Pero también está haciendo énfasis en que cuando yo escuche lo que estoy hablando, yo puedo tener, ¿qué decía acá? El dominio. El varón perfecto es aquel que puede llegar a tener ese dominio. Pero seguimos leyendo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así como está hablando que nosotros podemos tener dominio sobre nuestro cuerpo, que nosotros podemos tener ese control, y nos trae ese ejemplo tan claro debajo que dice, aquí nosotros los que quizás no estamos pudiendo refrenar nuestra lengua, como decía acá la palabra, porque dice todos ofendemos en algún momento. Dice que nosotros ponemos freno a los caballos, que nosotros podemos gobernar el curso de una nave, nosotros los hombres, que nosotros podemos entonces tener el control de muchas cosas. Pero la lengua, que es un órgano, ¿cómo es que dice acá? Es miembro, ¿no? Es puesta entre nuestros miembros, dice, la lengua es puesta entre nuestros miembros. Y es un miembro muy pequeño. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan acerca de la lengua. Nosotros, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, que creemos en Él, sabemos que su Espíritu viene a morar en nosotros. Y dice la palabra de Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, que no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros como cristianos, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y que es un espíritu que
es amor, que es poder y que es dominio propio. Tenemos que empezar a ver qué es en verdad lo que está gobernando nuestra vida, hacia dónde la lleva, y lo podemos ver claramente a través de nuestro hablar. Si es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos da, dice la palabra, es un espíritu de poder de Dios, es un espíritu de amor hacia los demás y de dominio propio. Quiere decir que yo tendría que estar pudiendo o siendo perfeccionado en aquello para llegar a la estatura del varón perfecto, y mi hablar debería ser el fruto del Espíritu. Debería manifestarse a través de mi hablar, de lo que esta lengua que está puesta entre los miembros debería manifestar. Eso es agua dulce. Pero, nos habla clarito aquí la palabra, que dice que se jacta de grandes cosas. Y esto es como para poner atención, como para hacer una revisión dentro de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros hablando? Si hay cierta jactancia en alguna conversación, y jactancia quiere decir, esto lo logré por mi esfuerzo, esto es porque yo pagué un precio, esto es porque yo hago tal cosa, esto porque yo... Esa es la jactancia. Cuando yo me jacto de todas las cosas que me rodean, de todas las cosas que alcanzo, de todo aquello que yo me jacte. Y está diciendo aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Primero te dice que la lengua es un miembro pequeño. Luego te dice que aquí, cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Luego dice que un fuego pequeño enciende un bosque. Y luego nos dice, y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. Decime si no te pasa como me encontré yo batallando y escuchándome en muchas oportunidades con cosas que no agradan a Dios, con cosas que no están buenas, con cosas que son contaminantes. Y la palabra nos confronta hoy a decir, hey, si estás en ese, reconoce que la lengua tiene esa cualidad. La lengua está puesta entre miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, contamina todo el cuerpo. Decime si vos no has dicho algo que no es agradable, o te ha salido algo feo hacia alguien, y te quedás luego como todo tu cuerpo se manifiesta, todo como contaminado. A mí me ha pasado, por eso te hablo esto. Si yo en un momento tengo una reacción natural, obviamente, soy un ser humano, pero tengo que tener hoy a través de la palabra el entendimiento, me está diciendo, hey, pero mira que está escrito que eso es así, vamos a ofender a todos, pero si tú estás predicando al Señor, si tú estás ministrando al Señor, si tú estás queriendo dar testimonio con tu vida, tiene que ser así. Aquellos que no somos maestros, enseñamos de la no diga que yo soy maestra de la palabra porque no lo soy, quiero decir, enseñando a la grey y apacentándola, debo tener mucho, no digo cuidado para que no se note, sino mucho cuidado en cómo estoy andando, en cómo está mi vida con el Señor, en cómo lo busco, en cómo me refugio, para que lo que realmente haya y abunde en mí sea de Él y no de mi naturaleza, porque acá dice que es un miembro, ¿de qué nos pone que dice acá? Un mundo de maldad. La lengua es un fuego y es pequeña, un pequeño fuego incendia un bosque. Así pasa cuando nosotros
hablamos ociosamente o hablamos conforme a una situación, a algo que nos pasó. Si nos escuchamos, vamos a estar hablando cosas que no convienen y todo nuestro cuerpo se contamina. Y así pasa también con nosotros, que somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo no está bien, cuando un miembro del cuerpo de Cristo está contaminado, va a empezar también a influir en el cuerpo de Cristo. Así como se refleja en el cuerpo humano, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, así nosotros también como miembros, estamos hablando del miembro del cuerpo humano y del cuerpo humano, y estamos trayendo como miembro del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, y nosotros estamos en la condición que nuestra lengua esté hablando cosas que sabemos que contaminan, vamos a estar contaminando también al cuerpo de Cristo. Lo dice la palabra, no lo dice Viviana. Y ella misma dice, es inflamada por el infierno. Nosotros tenemos, dice en el versículo 7, domada, dice todas las bestias, toda la naturaleza de bestias, dice las aves, los seres del mar, se doman. Y ha sido domado por la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana puede domar y dominar otras cosas. Pero ¿cuánto nos cuesta poder tener ese dominio en hablar? Muchas veces digo, esto era el trato que yo tenía en estos días con el Señor. Estaba dentro de mí eso, sí. Pero qué diferente hubiera sido si no lo hubiera dicho. Si no hubiera salido de mi boca. Porque una vez que salió de nuestra boca, contamina a todo lo que nos rodea. Afecta a las personas. Y capaz que si nosotros lo reservábamos, lo llevábamos a la presencia del Señor en oración, el Señor obraba en nosotros y nosotros no afectábamos a nadie. Y ni nosotros mismos, porque nosotros nos sentimos, a mí en mi experiencia personal, no sé la de ustedes, yo me siento bien mal cuando le erro. Y a veces me enojo conmigo misma por hablar más rápido, a veces de lo que pienso, o decir algo que no obraría para bien. Dice en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar a la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces, Viviana, ¿estamos fritos? No. El hombre no puede domar a la lengua. No intentes con tus fuerzas ni con tu educación, que ayuda mucho. Ayuda mucho el ser bien educado, el tener prudencia y respeto por los demás, ayuda, pero no es la esencia. Aquí dice que ningún hombre puede domar la lengua. El que puede y llegaré y nos lleva a esa altura o a esa perfección, a ese varón perfecto, es el Espíritu Santo de Dios. Es el que puede hacer que salga agua dulce de esta fuente. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Yo escucho en mi ambiente laboral, que es lo más que tengo, porque después, bueno, estoy bastante, no tengo mucha sí, ¿cómo se dice? Socialización, pero, y escucho, y me doy cuenta, y a veces me da temor de Dios en que me pase, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Es tanto el hablar y las cosas que hay alrededor, que a veces surge eso en uno y uno se da cuenta. Y yo entiendo, como decíamos el otro día, que es el Señor permitiendo ver lo que aún está ahí y que tiene que ser quitado por Él. Pero lo que te decía es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia de Dios, es el más de Él en mí, el que va a hacer que pueda ser refrenado. ¿Por qué? Porque te dije que Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y no lo digo yo, está en la palabra. No tengo el versículo ahora, pero lo pueden buscar, que es un buen ejercicio.
No les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seguimos. Si lo encontrás aún, nos decís. Entonces, no puede ser refrenado por el hombre en sí, pero sí por el espíritu, por el hombre espiritual. Con ella, dice, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto realmente es para que reflexionemos. Lo que está alrededor nuestro puede contaminarnos y puede llevarnos también a nosotros, porque la lengua es la que contamina, y lo que oímos, y a veces prestamos oídos. Yo a veces me he dado cuenta que si presto oído a todo lo que se está hablando alrededor mío, estoy siendo contaminada. Y no porque diga inmaculada yo, no. Es que tengo que seleccionar lo que digo, porque yo sé que después tengo tarea. Tengo tarea de decirle, Señor, porque viste que oís algo, ves algo que no tenías que ver o oíste, y eso está en vos, y después para sacarlo, wow. Y vos decís, bueno, pero estamos en este mundo, ¿cómo que nosotros podemos estar? Porque estamos aquí, Jesús dijo, están en el mundo, yo no te pido que los saques, sino que los guardes, pero nosotros tenemos que ser sabios, porque estamos entendiendo aquí que nosotros dependemos de que si yo bendigo a Dios y bendigo a mi hermano y después en mi corazón está lo contrario, tengo que purificar eso, porque a la larga va a salir el agua amarga o el agua salada, como dice acá en el versículo. Entonces es importante hoy tener el entendimiento de que como cristianos debemos ser cuidadosos de lo que hablamos. Vos me decís, como una vez me dijo Agustín, cuando hablábamos del corazón, ¿no? De lo que abunda del corazón, del buen tesoro del corazón. Yo creo que si somos conscientes de que hay cosas que no están bien, sabemos que tenemos que ir a aquel que nos lava, nos limpia, nos perdona, nos purifica, a la gracia divina que tenemos en Cristo. Pero reconocer nuestra condición es lo primero. Si hay algo que está hablándote hoy la palabra de Dios, trayendo entendimiento. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Por eso habla aquí, y dice que son hechos a semejanza de Dios. Mirá qué fuerte este versículo. Bendecimos a Dios, ¿sí? Pero maldigo al que me crucé en el semáforo, o que me hizo un finito, o que me contestó, como hemos pasado, que tuve que ir a una barraca a comprar material, y claro, yo imagínate lo que conozco, sé de cosas, pero a veces uno habla y erra en el nombre, lo que sea, y veía la jactancia de la persona que me atendía y me brotaba a mí, ¿viste? El querer decirle, bueno, no me hable así, ¿usted sabe? Bien, yo no. O sí sé, pero bueno, una cosa me venía así, ¿viste? Y yo, sin embargo, me dominé porque no está bueno, Viviana, no está bueno contestarle bien, sé paciente y escuchar. Y el hombre después terminó aflojando, ¿verdad? Pero me di cuenta que en mí empezaba el querer, ¿me hablaste mal? Y ya uno se parapeta, ¿no? Se pone. Y contestamos mal y hablamos mal. Y estos son hombres hechos a semejanza de Dios. El jueves tuvimos una de las clases con el apóstol acá en Uruguay, de la escuela profética que estamos haciendo, el segundo año, y él hablaba del respeto y la buena educación. El respeto y la buena educación no son cultura, no son títulos, no es nada de eso. Y qué importante, él nos impartía en el respeto, dice, si alguien se viene a dirigir a mí faltándome el respeto, yo ya no continúo, lo paro y le digo, no, discúlpame, de esa manera no voy a continuar hablando contigo. Nos explicaba, dice, porque yo después me va a salir el Kung Fu Panda, siempre dice, me va a salir lo que mi naturaleza tiene, y yo no voy a dar lugar, yo me voy a cuidar, yo me voy a proteger. Entonces está en nosotros la sabiduría de cuidarnos
de todo eso que pueda venir a contaminar. Pues esa lengua también está a los demás y está alrededor nuestro. Y nosotros debemos ser cuidadosos porque nosotros bendecimos, hablamos para bendición. Nos está diciendo aquí su palabra. ¿Se va entendiendo? Sí. No estoy muy insistente. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y mirá la comparación. Hermanos míos. No le está hablando al vecino de enfrente que no cree en Cristo. Le está hablándole a los hermanos en la fe. Esto no debe ser así. Viviana, hermana querida, esto no debe ser así. ¿Te está hablando el Espíritu? A veces podemos pasar por tontos, ¿sabes? Y muchas veces es eso lo que nos lleva a querer reaccionar o a querer ser más lápidos de lengua o a contestar mal. No solamente lo que diga, sino cómo lo decimos. Todo eso nosotros debemos ser cuidadosos. Estar velando, como decíamos el otro día. Estar atentos. Ser sobrios. Ser sobrios, como decía la palabra aquí en Santiago el otro día. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entendía que esa fuente somos nosotros, o sea, es nuestra vida. Y lo que salga de nosotros va, como decíamos, a repercutir, va a influenciar. Ahora, si hay agua dulce y agua amarga, ya te digo, la amarga va a transformar a la dulce. O sea que si está saliendo agua amarga de nosotros, no nos engañemos, porque es lo que predomina, porque es lo que estropea el agua dulce. El fruto del Espíritu en nuestra vida se tiene que manifestar. Y se manifiesta porque el fruto del Espíritu Santo de Dios es la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la paz. Y si yo no estoy dando ese fruto, que es uno, el fruto del Espíritu es uno y se manifiesta en todas estas características y más, fe, capaz que me olvidé de alguno más. Tengo que decir lo leo. Dale, ¿cómo no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Esa es el agua dulce. Esa es el agua dulce. Eso es lo que sale de nosotros cuando yo te diría, oramos, estuvimos leyendo la palabra, quizás hasta escuchamos alguna alabanza o adoración o alguna prédica y salimos preciosos. Y nos encontramos con la jungla de cemento. Eso es el agua dulce. Pero en la medida que yo empiezo a interactuar y a moverme, esa agua dulce puede empezar a contaminarse y a transformarse en agua amarga. Está en vos y en mí. Que pese más lo que del Espíritu de Dios haya en nosotros que lo que haya de nuestra naturaleza humana. Hermanos míos, dice en el versículo 12 para ir cerrando, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Por qué? Porque si en un momento el agua es salada, no, la dulce se disipa. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. Y eso es cuando el Espíritu Santo se retrae, lo entristecemos porque lo que escuchamos, porque lo que vemos, porque lo que hablamos hace que Él no tenga espacio. Está en nosotros, pero se retrae, se contrista, dice la palabra de Dios. Amén.
¿Se entiende? Dios nos está llevando a poner atención en algo que quizás nosotros descuidamos o lo descuidamos momentáneamente, pero ahí es donde está lo que empieza a contaminar. Te contamina y después eso contamina. El otro día estaba con una hermana en Cristo, estábamos en un ambiente laboral y no sé qué hizo. Ella dice, ¡ay, la agarró! Y yo dije, ¡ey! Y no porque yo sea una santa, que no me salga, que hable bien. No, tengo un carácter bravo que tengo que estar Viviana. Un temperamento, diría yo, ¿no? Que se sujeta al carácter de Cristo. Por eso te digo, ese frenito lo conozco. Y le dije, ¡hey! Entonces pensaba, ¿qué testimonio somos? Si aquellos que están alrededor nuestro, que no quieren, porque alrededor mío ya me dieron todas las pautas que nadie quiere ni siquiera que esboce nada. Hay una compañera que se manifiesta enseguidita, y empieza con cosas, y yo digo, Señor Jesús, ¿cómo querés? No sé, oro. Se va entendiendo que está en nosotros entender y oír y ver qué está saliendo de nosotros. Y eso es oír lo que estamos hablando. Entender que la lengua es así de chiquitita, pero puede contaminar todo nuestro ser. Que si nosotros estamos velando y somos sobrios, como decíamos al principio, podemos estar quizás teniendo el dominio, como decía aquí, refrenar todo el cuerpo. Capaz, aquel que no ofende en palabra, dice acá, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Jesús es el varón perfecto y nosotros somos preparados por el Señor, nos va perfeccionando para llegar a la altura y a la estatura. Léelo de vuelta el versículo, hijo. Efesios, ¿no? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la estatura de la plenitud de Cristo. Te voy a dejar un versículo para ir cerrando. En Santiago también, 1:19-20 dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si alguien te ofende, si alguien te trata de una manera, como yo te decía, con jactancia, te decía, me llevaba a jactarme a mí a contestarle, no. Acá te está diciendo algo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo lo hemos compartido muchísimas veces porque a mí me impactó, me partió así la cabeza. Y acá está diciendo, por esto, mis amados hermanos, no está hablándole al vecino de enfrente que no conoce del Señor, no está hablando de los hermanos en Cristo, el mismo autor del libro de Santiago. Todo hombre sea pronto para oír, o sea, apúrate para oír bien, tardo para hablar. Esta es la parte del Podemos refrenar al caballito, pero hay que refrenar este caballito. Tardo para airarse, tardo para airarse. ¿Verdad que es bravo, no? ¿Y por qué te dice tardo para airarse la palabra de Dios? ¿Por qué nos dice tardo para airarse? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si alguien te ofende, te falta el respeto, te deshonra, te humilla, te avergüenza, te destrata, te ignora, y vos, como fuente de agua dulce, yo, como fuente de agua dulce, doy el fruto del Espíritu, que es paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, amor. La justicia de Dios va a obrar en mí. Pero si yo
me aireo, no sé cómo se dice, Me airo. sí, la ira brota en mí, me domina, mi lengua se va a zarpar. Y ahí está la que decía el versículo que no tiene dominio. Y entonces, si yo logro eso, voy a refrenar también mi cuerpo, voy a refrenar mis actitudes, voy a refrenar mis reacciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, la ira, y vos decís, pero mirá lo que me hizo. Es justo que yo me ponga así, es justo que le haya querido, es justo que tal cosa, es justo, pero la justicia de Dios no obra así. ¿Sabés qué nos dice el Señor? Tú me estás pidiendo justicia, Viviana, y estás obrando igual que la otra persona. Si yo hago justicia, voy a ser justo para los dos lados. Entonces entendamos, hermanos, que el Señor nos está apuntalando, nos está enfocando en cosas que son, yo diría, que vitales, hermanos míos, como dice acá el autor, vitales para nosotros. Amén. Entonces seamos tardos para hablar, tardos para enojarnos. Amén. Y que el Señor siga obrando, que su Espíritu Santo siga obrando en nosotros, de la manera en que necesitamos ser tratados, ser guiados, y entendamos que es importante que el Señor nos estuvo hablando del doble ánimo, de que nos acerquemos al Señor para que Él se acerque a nosotros y tengamos esa seguridad, para que tengamos esa llenura de Él. El Señor nos ha estado hablando en esta tarde también de que es necesario que nuestra fuente de vida sea una fuente de vida y no de muerte o de maldición. Somos creación, dice que somos todos que inflamamos la rueda de la creación. Y el hombre ha sido hecho a semejanza de Dios. Empecemos a ver eso, que el Señor ama. Y nosotros, si tenemos su Espíritu Santo, debemos entonces, con ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, dar fruto de bien y de bondad. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tú hoy, Señor mío, nos has enseñado, nos has instruido, has traído entendimiento a nuestra vida, Señor, de cosas que quizás no les cuidamos, de cosas quizás hemos descuidado. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra siga obrando en nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es espíritu, Señor, y que podamos, Señor mío, poder tener ese dominio, podamos refrenar nuestro cuerpo, podamos ser tardos en airarnos, podamos ser tardos en hablar, podamos oír, Señor mío, pronto, oír bien lo que tengamos que oír, pero no seamos precoces en nuestra respuesta, porque puede ser jactanciosa, porque puede ser, Señor mío, inflamable, porque puede contaminar primero a nosotros y luego a los demás. En el nombre poderoso de Jesucristo, queremos, Señor mío, ser esa fuente de agua viva, Señor. Quita, Señor mío, de nosotros todo aquello que aún permanezca, que te lo podamos rendir a ti, que podamos rendir cada área de nuestra vida que aún, Señor mío, no haya sido entregada a ti, debilidades, temores, defectos, tantas cosas, Señor, porque el único varón perfecto eres tú, y tú eres el que nos perfecciona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu trato, por tu palabra, por tu dirección. Gracias por las almas, Señor mío, que están recibiendo este mensaje y las que lo recibirán. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.